Pues hoy tenemos una persona a la que yo hace mucho tiempo a través de las redes, viendo una publicación suya, le dije, te quiero entrevistar. Y luego, bueno, pues lo que son las cosas y lo que son las redes, ¿no? Van pasando los días, tienes otros trabajos y de repente llegó el momento. Y hoy con nosotros tenemos a Alicia Ballina. Cuando me puse a informarme mejor de quién era la persona que me había llamado la atención y me había sorprendido con una publicación, porque así fue, pues encontré tanto material en las redes que dije, ostras, me parece a mí que te pasaste un poco, que fuiste demasiado así. Ella nos explicará mejor quién es, pero tiene un montón de estudios, un montón de títulos, un montón de libros, un montón de actividades de todos los tipos, así que a ella le dejo la palabra para que nos cuente quién es. Gracias, Muchas Alicia, por estar gracias, aquí. Ana. Muchas gracias por las cosas que dices, porque bueno, no es para tanto. Es verdad que he trabajado mucho y he hecho muchas cosas, pero bueno, como te decía, pues esta es mi pasión, ¿no? No diferencio la vida del trabajo realmente, porque todos ponemos una barrera, ¿no? Y decimos, pues ahora voy a descansar, pues ahora voy a desconectar, pues ahora empiezan mis vacaciones, pues ahora empieza mi fin de semana. Yo, mi fin de semana, mis vacaciones es estar pensando en esto, en trabajar en las cosas que me gustan. Para mí es algo absolutamente natural, ¿no? Yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado, agradezco muchísimo también el trabajo maravilloso que haces en redes. Generar contenidos supone una tarea ardua y también en los tiempos que corren, porque con la digitalización, el paso de lo analógico a lo digital, es verdad que necesitamos atraer la atención del público, de la gente, buscar qué es lo que le interesa escuchar o qué es lo que le interesa saber a los que ahora nos están viendo. Entonces, bueno, todo lo que sea, pues dar una pequeña pincelada de lo que yo hago o de cómo, bueno, pues cómo he conseguido hacer todas estas cosas y que a la gente pues le sirva le ayude, ¿no? A despertar inquietudes, porque lo más importante de la vida es ser una persona inquieta, tener curiosidad. La curiosidad es fundamental en la vida. Sí, Sin sí, curiosidad hay poquito que hacer, ¿no? Nos volvemos seres conformistas y ser curioso es esencial. Y en mi vida la curiosidad siempre ha sido una de las facetas o de las características más importantes, ¿no? De mi personalidad. Y precisamente por ser curioso, pues la curiosidad me ha llevado bueno, pues a abrir horizontes que hasta hace quizá poco tiempo o un tiempo más corto, pues para mí eran impensables, ¿no? explícanos, porque el tuyo de trabajo, habrá muchas personas que te estén escuchando y que lo saben perfectamente, pero quizás alguna, como era yo antes de haber encontrado esa publicación, pues no lo sabíamos. Es más, ayer por la noche, cuando me puse a revisar las cosas, dije, uff, ¿cuántas cosas hizo? Bueno, pues explícanos tú, porque el tuyo es un trabajo menos analógico, permíteme decir que no tiene menos de analogía y menos de cosas, pero es tan bonito lo que cuidas y de lo que te preocupas, que Pues así seguramente... es. Pues mira, yo, bueno, me fui muy jovencita de mi casa, me fui con 18 años a estudiar fuera porque yo quería estudiar periodismo, ¿no? A mí me encanta escribir, escribir es mi pasión. Entonces, bueno, pues no había ciencias de la información en ese momento en Asturias y me fui a estudiar a Pamplona, ¿no? Allí me formé como periodista, yo soy licenciada en periodismo, pero también tenía una inquietud muy fuerte siempre por la rama del arte, ¿no? No desde el punto de vista de las bellas artes, porque yo no tengo absolutamente ninguna cualidad, ni destreza, ni habilidad en las bellas artes, de manera técnica o mecánica, pero sí me encanta me encanta la historia del arte, me encanta, eso para mí es fundamental. Y eran dos disciplinas, las ciencias de la información y la historia del arte, que yo siempre he querido conjugar o siempre he intentado conjugar
en mi vida. Nunca abandonar esa faceta periodística, esa faceta de escritura que siempre me ha gustado mucho. Después de estudiar periodismo, yo me formé como historiadora del arte y fui a estudiar a Londres, a la Universidad de Cambridge, junto con Christie's Education, que es la casa de subastas, ¿no? Ahí tienen unos estudios, tienen muchos estudios específicos, tienes que tener un nivel de inglés determinado, pero tienen muchos estudios específicos, depende de arte contemporáneo, de arte moderno, de arte británico, hay muchas posibilidades, ¿no? Y allí me especialicé en arte contemporáneo durante un periodo de 2 años y luego, pues ya hay, cuando uno acaba de su formación, ¿no? Está un poco perdido, no sabe muy bien qué hacer. Es como, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿No? Voy al paro, busco un trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pues esto también me pasó a mí. Esto es absolutamente normal, ¿no? Entonces siempre tienes la opción de si hacer un máster, si todo esto de los másters que yo realmente, bueno, en el caso nuestro no recomiendo especialmente, a no ser que tengas una inquietud concreta en alguna rama específica de documentación de obras de arte, de alguna cosa muy concreta, de conservación preventiva, de restauración, si tienes algún perfil más concreto hacia la técnica de la restauración. Pero yo te estoy hablando, fíjate, pues de hace 20 años aproximadamente. Descubrí que había unas oposiciones que se llamaban de facultativo de conservadores de museos. Facultativo es el cuerpo superior, digamos, hay otros 2 cuerpos inferiores, que es de ayudantes de conservadores de museos y de auxiliares. Y entonces yo empecé a prepararme estas oposiciones, ¿no? Estas oposiciones son para la Administración General del Estado, aunque luego, por ejemplo, la Junta de Andalucía hace unas oposiciones de facultativos de museos para la Junta, ¿no? Por ejemplo, pero salen muy poquitas y de manera muy puntual. Yo cuando estudiaba las oposiciones había 7, 9 plazas como mucho, ¿no? Entonces competíamos gente de toda España. Los exámenes eran en Madrid, eran 4 exámenes, es un cuerpo superior, como puede ser unas judicaturas, una notaría, una administración civil del Estado. Tienes varios exámenes y bueno, yo aprobé las oposiciones después de mucho sufrir, de mucho estudiar, de suspender también un par de veces antes y de, bueno, llegar al último examen y levantarme y caer y volver a suspender otra vez y todo esto, porque esto requiere un esfuerzo importante. O sea, esto no es llegar y, bueno, hay gente que puede tener la suerte de que, bueno, pues pero es un proceso tan largo, porque es un proceso que se desarrolla a lo largo de 7, 8 meses, en los que, bueno, son muchos exámenes y, bueno, es un proceso complicado, ¿no? Es un proceso duro, es un proceso que cuesta mucho trabajo, mucha fuerza de voluntad, mucho sacrificio, pero es algo absolutamente gratificante cuando uno lo logra, ¿no? Es verdad que muchos se quedan por el camino, pero si uno tiene solidez mental y uno tiene... No es tanto muchas veces de capacidad, ¿eh? Yo no soy listísima, ni soy maravillosa, ni soy... soy una persona que tiene mucha fuerza de voluntad y que no se deja vencer por las dificultades a las primeras de cambio. Soy una persona muy pesada, muy insistente. Entonces, el mundo es de los que insisten, no de los que abandonan a las primeras de cambio. Constancia. La constancia es fundamental en todo. La constancia, porque es verdad que uno tiene que tener ciertas capacidades también intelectuales, claro que sí, pero si uno no las tiene y es constante, podrá conseguirlo mucho más que si las tiene y no hace nada. Eso te lo aseguro. Sí, por supuesto. Eso es así. Entonces, es una de las salidas muy, muy interesantes para los historiadores de arte o para las personas que tengamos formación en historia del arte, en antropología, en historia, en arqueología, incluso es una oposición que está abierta para cualquier tipo de grado superior, ¿eh? Puede presentarse tanto un abogado como un matemático. Lo que pasa que, bueno, le será a lo mejor, le cogerá un matemático un poco
poco más lejos. Sí. Pero bueno, me refiero a que es porque la labor de conservador de museos, que no es lo mismo que restaurador, muchas veces confundimos el término de conservador, porque es verdad que es un término un poco decimonónico, el conservador de las colecciones, el que las cuida, las custodia, las mima, las enriquece y las da a conocer. Y además, también el conservador es el que acrecienta nuestro patrimonio, el que vela. A algunos les puede, con la situación tan complicada que estamos viviendo, yo sé que es verdad que mucha gente, bueno, pero ¿tú qué haces? Bueno, eso es para eruditos, la gente normal estamos en el mundo terrenal. No, realmente es una forma de acercarse a la belleza. Ay, es que yo no entiendo, no, es que yo no tengo ni idea. Una persona cuando se acerca a una obra de arte sabe si le gusta o no. Y eso es un punto de partida. Eso es empezar por algo. No hace Sí. falta que tú sepas en qué año nació Tintoretto, dónde se formó, quiénes son sus maestros, cuál es la escena bíblica que estamos viendo. Sí. No hace falta saber eso. Tú sabes cuándo te gusta o no. Hombre, Sí. luego si lo sabes, estupendo. Y No, si y además vivir dentro de la belleza, Alicia, yo pienso que influye y que ayuda a ser más artistas. Yo me acuerdo cuando me fui para Italia, era jovencita, tenía 22 o 22 años. Y me acuerdo que llamaba a mi madre por la noche y le decía, mamá, claro, es normal que estos italianos sean todos artistas. Tú imagínate qué ciudad hay aquí en Florencia. Con eso. toda esta belleza, se te pega la belleza a los poros. Claro, es que piensa que Italia es uno de los países, junto por supuesto con España y con China, los que más bienes de patrimonio mundial tienen declarados, ¿no? O sea que, quiero decir, países como nosotros o como Italia, por eso tienen una legislación de patrimonio histórico tan restrictiva, porque los bienes culturales que nosotros poseemos, esto daría para hablar muchísimo, ¿no? Pero son de tal riqueza y de tal cantidad que hay que protegerlos con una legislación determinada. Ahora hay muchos casos, por ejemplo, lo del Matamua, ¿no? No sé si habéis oído hablar de la colección de la baronesa Thyssen, Sí, que ha exportado esta obra de Gauguin, etcétera, ¿no? Y que hay una serie de vericuetos legales, o lo mismo que el Picasso de Botín, que salió exportado de manera presuntamente ilícita, aunque está condenado, él ha recurrido, etcétera. Quiero decir, el patrimonio histórico español es tan extenso, tan vasto y de tal calidad que realmente, o sea, es importante que existan personas que, lo que hablábamos antes, Ana, es verdad que en este momento es complicado, ¿no? Porque hay otras prioridades pero no debemos abandonar el tener una visión respecto a las artes y el patrimonio, no solo el patrimonio material, no solo las obras que nosotros vemos en el Prado, ni las esculturas, sino también esa parte de patrimonio inmaterial que es interesantísimo y que también, patrimonio inmaterial me refiero a pues la gente que teje en Huesca o los sidros y comedies que se ha declarado ahora patrimonio inmaterial, sobre el que yo hice una exposición también sobre la festividad, se celebra en enero y está relacionada con el carnaval, ¿no? Y es una festividad típica asturiana con una tradición donde se representan escenas teatrales, bien una parte en bable, otra parte en castellano, toda esa tradición inmaterial de cuentos, de historias, de técnicas, de artesanía, todo eso es patrimonio de la colectividad. Y todo eso necesitamos preservarlo para las generaciones futuras y para que entiendan un poco más qué somos y de dónde venimos, porque si no explicamos eso, estaremos perdidos y necesitamos conservar eso en la memoria. sí, además, no sé qué opinión tienes tú. Yo tengo dos niños de 6 años ¿Mm? y, por ejemplo, en Italia hay una rama de la formación que empieza pronto en la escuela, que es la parte artística, ¿no? Si un niño
porque es casi un niño, decide, sin abandonar los estudios matemáticos, empieza a formarse en toda la parte artística. Yo creo que aquí esa parte del arte está un poco menos cuidada. Es mi opinión, sin querer agredir a nadie, pero seguramente pues, le damos más importancia a las matemáticas, a la física, a la química, que son súper importantes, pero que, como dicen, el mundo es bonito porque todos somos variados y es muy importante que alguien se dedique al arte, si el arte es su pasión, que otras personas se dediquen a la medicina, si la medicina es su pasión, que otros se dediquen a crear orden en un armario, si es su pasión, cada uno, ¿no? Haciendo lo que mejor sepa. Y, y bueno, yo cuando fui a hacer el Erasmus a Italia me quedaba asustada, porque claro, yo aquí estudié Derecho y bueno, estudié y iba con gente normal y que se formaba y todo. ¿Cuánto más sabían las personas que iban a la universidad en Italia de lo que sabíamos nosotros? De cultura general estoy hablando. Claro. De cultura Es que general y de arte. Es que ese es uno de los grandes, la visión histórica y la visión artística y historicística de esta disciplina, lo que te proporciona es un bagaje cultural Sí. absolutamente tremendo, porque yo, por ejemplo, no sé, hablo con, es verdad bueno, que en una conversación normal, pues no es habitual hablar de esto, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta o cuando llegas a un nivel de profundidad o de confianza con una persona, es verdad que el desconocimiento de la historia y de la historia del arte es brutal. O sea, la gente no conoce, o sea, no tiene esa formación a esos niveles. Y es verdad que el currículo tiene abandonadas disciplinas, abandonadas entre comillas, como la filosofía, como la historia del arte. De una manera, es verdad que esto se educa también con la propia visión, con el ojo, visitando, viendo, conociendo, preguntando, pero realmente es algo tan esencial porque conocer la belleza nos va a abrir puertas y abrir caminos, primero con respecto a nosotros mismos, con respecto a qué es lo que nosotros somos, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. Decía Gustav Klimt que a través de sus obras, si alguien veía con detenimiento sus cuadros, si alguien los observaba con detenimiento, sabría realmente quién es él, cuáles son los rasgos de su personalidad y qué es lo que quiere. A través de una pintura, nosotros, o de una obra de arte, o de una videoinstalación, nosotros conocemos y nos identificamos también con cosas. Entonces, yo viendo a lo mejor hacer encaje de bolillos a una persona en un pueblo de Castilla-La Mancha, puedo ver en esa persona a mi abuela, a la forma de ser o de educarme que ella tenía, a esa tradición centenaria de trabajar los telares del movimiento de la pastilla, de todo eso. Todo eso forma parte de mi propia personalidad y además me ayuda a comprender mejor al otro. Y eso es fundamental. Lo que pasa que es verdad que abandonamos un poco eso en aras de saberes o de disciplinas más científicas, más técnicas, pero yo creo que en la actualidad es muy importante, son muy importantes las humanidades. Las humanidades, porque todo se está deshumanizando mucho. Todo con las tecnologías se está deshumanizando. Y el concentrarnos en las nuevas tecnologías está bien, pero no poner toda nuestra atención en ellas. En el hombre también hay que poner la atención y combinar y tratar de comprenderlo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hoy leía, bueno, yo dedico al menos un par de horas de mi día a formación que recibo, aparte de la que doy, y en la formación de hoy nos hablaban de un estudio muy importante a nivel mundial, que con este hecho de que estamos detrás de las pantallas desde hace unos meses todos, pues las marcas, las grandísimas marcas,
habían valorado cómo habían cambiado los clientes, y los clientes quieren una marca mucho más humana. Claro. Mucho más humana. Desde luego que, lógicamente, se pondrán las pilas y se pondrán a hacer algo, pero es cierto, porque, claro, yo en este formato que nos estamos viendo tú y yo, Alicia, llevo metida desde el 13 de marzo, llevaba antes un poquito también, pero desde el 13 de marzo todas las horas del mundo y un poco más. Entonces, claro, necesitas que te transmitan algo más Claro. y no es fácil. O sea que el arte es una parte humana, es cierto. Cuando tú ves una obra de arte ves pues todo, ¿no? Puedes razonar por qué lo han hecho, cuál era el tipo de cultura de pensamiento en ese momento, un montón de cosas. Yo lo que siempre voy a decir a la gente, o lo que siempre voy a recomendar a la gente, es que no tenga miedo de acercarse al arte, que no tenga prejuicios, que no se sienta inseguro, que no se sienta ignorante, que no tenga miedo a abrir la mente, que no tenga miedo a descubrir cosas, que no tenga miedo a decir que no sabe algo, que no pasa nada. Nosotros, los especialistas, los museólogos, hay muchísimas cosas que no sabemos. Yo hay miles de cosas que no sé, y cada día tengo curiosidad de acercarme a las obras o de acercarme al arte con una visión nueva, con ver qué puedo aprender hoy. El arte ya no es como cuando yo muchas veces lo digo, ¿no? Y yo pienso, pues pensemos en el Museo de Oxford, ¿no? 1683, un museo universitario, un museo para eruditos, un museo a los albores del siglo XVIII y el del siglo de las luces, de la Ilustración, o el Louvre, que se inaugura en 1793, el Prado, del que se cumplió el año pasado el bicentenario, 1819. Ya no estamos en los museos para élites, para eruditos, No, los museos son como yo digo, ahora el 22 de septiembre vamos a presentar en el Museo Arqueológico Nacional un nuevo libro mío, que es sobre, a ver si lo puedo llevar también a Asturias a presentarlo, probablemente en el Club de la Nueva España, pero este es un libro que es un estudio sobre uno de los tratados de museografía más importantes de la historia. Es un tratado de 1727, escrito en alemán, y este tratado es una especie de guía de viajes donde nos habla de las principales colecciones europeas que existían en el siglo XVIII, no solamente en Europa, luego se traslada a África, se traslada a Asia, las bibliotecas más importantes del mundo conocido. Además lo define muy bien el tratado, que es una frase que a mí me encanta y la utilizo siempre. El museo es un lugar para las mentes despiertas. El museo es un sitio al que la gente de cualquier condición social, de cualquier formación, de cualquier estamento, debe o sería maravilloso. Yo como museóloga, me encantaría que todo el mundo visitara el museo con una mente despierta, con una mente curiosa, sin grandes conocimientos, porque luego los puedes adquirir, o luego puedes hacer una visita guiada, o luego puedes formarte, leer, lo que quieras, pero que vayas con curiosidad, con inquietud, sin necesidad o sin miedo a no saber, esto no es para mí, yo esto no, imposible. No, el museo es para todo el mundo. El museo es un lugar democrático culturalmente. Es para que la gente vaya, lo conozca, lo visite y no tenga miedo a hacerse preguntas. El museo tiene que plantear preguntas, y cuando uno sale del museo, a lo mejor sale con más dudas, a lo mejor sale con más preguntas. Pues eso es bueno y eso será estupendo. Sí. ¿A qué edad debe uno empezar a acercarse, según tú, al arte, a los museos, Pues mira, Ana, como casi todo en esta vida, uno aprende las cosas en su casa, en primer lugar. La familia, bajo mi punto de vista, es un pilar fundamental para mostrar y no mostrar las cosas, para enseñar y para educar y para no hacerlo. Entonces yo, por ejemplo, empecé, pues mi padre le gusta mucho el arte, y empecé pues a visitar museos y colecciones artísticas de su mano.
¿no? Pero nunca es tarde. No hay una fecha concreta ni una edad determinada para empezar a acercarse al arte. Uno, si empieza más pequeñito, es como el hacer deporte, ¿no? Si uno empieza de pequeñito, pues estupendo, porque el cuerpo lo tendrá más acostumbrado y entonces será más ágil y estará mejor. Y pues esto es igual, si uno empieza desde más pequeñito y lleva más tiempo, pues acostumbrará el ojo, los sentidos. Pero si uno empieza con 20, con 30, con 80 años, nunca será tarde, porque eso siempre será positivo. Es lo mismo que el deporte. Pues es que yo no he hecho deporte en mi vida, ¿cómo me voy a poner a caminar ahora media hora con 60 o con 70 años? Pues estupendamente, sin ningún problema. Sí, Nunca es tarde, pasito a pasito, como dice la canción, y ya está, sin problema. sí, Y sí. siempre avanzando, con curiosidad. La curiosidad es lo que nunca hay que perder en la vida, nunca. Y la curiosidad también, lo que decías antes, Alicia, lo remarco por si acaso alguien se lo ha perdido, el hecho de que si uno tiene una determinada inclinación, vamos a definirla así, hacia el arte, la carrera que tú has hecho, es decir, opositar hacia esas plazas, es una buena oportunidad, Claro. porque quizás a uno no se le ocurra inmediatamente que hay, bueno, pues estas plazas a disposición, que Claro, aunque sean poquitas, pues claro. son. Este año, no, estos 2 últimos años hay más plazas, ¿eh? Ya hay 30. De hecho, bueno, pues yo formo también a personal y a alumnos que se quieran dedicar a esto. Yo trabajo directamente con ellos y de hecho estos últimos años pues han salido más plazas, han salido, creo que este año las últimas eran 37, ¿no? Es una muy buena salida porque estas plazas, como te digo, son de la Administración General del Estado y sirven para ser conservador o ayudante del conservador en museos que sean museos nacionales, es decir, museos de titularidad estatal. ¿Cuáles son los museos de titularidad estatal? La mayoría están aquí en Madrid, pero por ejemplo el Museo de Altamira es un museo de titularidad estatal, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, un museo maravilloso que recomiendo que visitéis, es un museo de titularidad estatal. Arcua, el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, maravilloso, recomiendo que lo visitéis también, es un museo de titularidad estatal. La mayoría de ellos dependen del Ministerio de Cultura y Deporte, pero hay otros que dependen del Ministerio de Defensa. Yo soy ahora mismo responsable del área de estudios y de investigación del Ministerio de Defensa, de la Subdirección de Patrimonio Cultural allí, y hay museos que dependen y son titularidad del Ministerio de Defensa y son museos nacionales. ¿Cuáles son estos museos nacionales? Pues el Museo del Ejército, que está en el maravilloso Alcázar de Toledo, con una colección increíble y que invito a todo el mundo a que vaya a visitar a Toledo. Ahora hará mucho calor, pero en cuanto podáis escaparos, Toledo es maravilloso, tiene el museo es increíble, además es no solamente histórico el edificio, sino la gran colección que tiene. El Museo Naval de Madrid, maravilloso también, que ahora mismo está cerrado por reforma de su exposición permanente, es un museo con unas colecciones excepcionales. Y el Museo de Aeronáutica y Astronáutica, ¿qué museo es ese? El Museo de Cuatro Vientos, el Museo del Ejército del Aire, donde tienen además hangares con los más importantes aviones, bueno, el autogiro de Juan de la Cierva está ahí, el Plus Ultra, esos son museos de titularidad de defensa, además de cientos de archivos y colecciones museográficas que dependen también de defensa, de farmacia militar, de veterinaria, archivos históricos de Ávila, de muchísimo. Todo eso se gestiona a través de los distintos ministerios y los que controlamos eso somos los conservadores de museos, de archivos o de bibliotecas, que las bibliotecas también y los archivos forman parte del patrimonio histórico español. Bueno, yo creo que a todas las personas, a mí personalmente, pero a todas las personas que verán esta entrevista o que ven esta entrevista, seguramente a todos nos has despertado, Alicia, el deseo de ir corriendo a reservar o a entrar en el primer museo disponible. Mira, ahora, Mascarilla. claro, ahora es una buenísima oportunidad. Antes visitábamos los museos en masa,
con un montón de turistas aquí en Madrid, japoneses, chinos, unas colas en el Museo Nacional del Prado, que no solamente el Museo del Prado y el Museo Thyssen y el Museo Reina Sofía, en Madrid están museos del Estado maravillosos, el Museo Sorolla, el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Cerralbo, museos maravillosos que dependen del Estado, dependen del Ministerio de Cultura y que antes se visitaban pues en masa. Ahora es momento, de todas las cosas malas se sacan cosas buenas. Sí. Y ahora es el momento de visitar los museos en tranquilidad, reflexionando, aumentando la calidad de la visita y no la cantidad, que a veces los museólogos nos preocupamos mucho más de la cantidad de visitantes y de las cifras y números que recibe una exposición antes que de la calidad de la visita. Y la calidad de la visita es importantísima también. Bueno, pues Alicia, gracias por todas estas cosas que nos has transmitido, nos has llenado el café de arte. Bueno. Y un lujo poder compartir todo esto. Uno estaría aquí horas hablando de museos y seguramente que habrá ocasión. Yo me lo he apuntado, que vendrás Claro que sí. a Oviedo el 6 de noviembre. Claro que sí, también voy a estar, me acabo de acordar mientras estaba hablando, el 24 de septiembre en el Club de la Nueva España, hablando de una figura que es increíble, que se llama Nela Arias Misón, y es la primera mujer de origen hispano que formó parte del movimiento expresionista abstracto que se desarrolla en Nueva York durante los años 50 y que sus padres eran avilesinos y que ella está enterrada en San Esteban de Molleda, junto con su hija, una mujer que murió centenaria en Miami en 2015 y que participó es una historia increíble, participó de las relaciones más importantes del arte de las segundas vanguardias, conoció a Pollock, conoció a Mark Rothko, fue amiga de Joan Brossa, de Picasso, de Miró, de Tapies, y es una enamorada de Asturias, aunque nacida en La Habana, porque sus padres eran avilesinos y se enriquecieron con el negocio del café y del tabaco en La Habana, y que merece la pena conocer también. Una historia increíble de una mujer de orígenes asturianos. Pues nada, que esperemos que toda la evolución de esta situación que estamos viviendo mejore, así podemos afluir muchísimas más personas, porque si no me imagino que habrá límite de aforos y esas cosas, pero te veremos en septiembre y en noviembre y te veremos bueno, pues como esto seguramente se difunde y hay personas de Madrid, te verán, te pensaremos en el primer museo que entremos, yo por lo menos te pensaré en el primer museo que entre próximamente, te mandaré un mensaje y te diré, estoy en un museo. O sea, Pues la idea es esa, la idea es que vayáis a los museos, que aprendáis arte, que escuchéis, que tengáis los ojos bien abiertos y que no tengáis miedo a preguntar, que no tengáis miedo a ser curiosos. Yo pregunto muchísimo, muchísimo, porque cuanto más preguntes, más vas a aprender y más vas a conocer. No hay que tener miedo a preguntar. El miedo es a quedarse callado y a mantenerse en la ignorancia. Nunca hay que tener miedo a decir que uno no sabe, pero que quiere saber cosas. Eso es lo más importante. pues nos quedamos con esta frase y gracias. Te agradezco muchísimo de corazón, Ana, que haber compartido este café contigo, con todos vosotros, y ya sabes que aquí me vas a tener para lo que quieras. No, gracias a ti que nos has regalado este café, este tiempo y esta sabiduría y estos conocimientos y este modo de ver la vida que a lo mejor es verdad, uno se para con estas cosas y dices, bueno, pues sí. Así que gracias de nuevo. Gracias a ti, Ana. Un abrazo muy fuerte a todos y gracias. Visitad museos.